Nuevamente el horror se apoderó de Corea del Sur. Hace solo unas 2 semanas informábamos sobre un hombre que con un arma blanca atacó indiscriminadamente a transeúntes que estaban cerca de la estación de Jilim, en Seúl, dejando a una persona fallecida y 3 heridas. En las últimas horas no solo ocurrieron nuevos ataques similares, sino que hay amenazas que se están esparciendo en Internet. Realmente la gente está en shock, tiene miedo y las autoridades están en máxima alerta. Son múltiples hechos en donde el modus operandi es con un cuchillo. 3 de agosto, en Gyeonggi-do, cerca de la estación de Soyeon, un joven de 22 años se acercó violentamente con su auto a la vereda, atropelló a 5 personas, se bajó del vehículo, entró a un shopping e hirió con un arma blanca a 9 personas. Varias de ellas están luchando por su vida hasta el momento de hacer este video. Ocurrió cerca de las 18 cuando la gente iba a comer y había bastantes personas. Todo fue pánico y caos. Gente lastimada en el suelo, gente gritando, alertando a otros, visitantes que se refugiaron en los diferentes locales del centro comercial. Son los mismos vecinos quienes auxiliaron a los heridos y llamaron a la policía. Los efectivos se hicieron rápidamente presentes en el lugar. El individuo, tras cometer semejante atrocidad, salió del lugar y tiró el arma. Con la ayuda de la gente y de testigos, el hombre fue capturado por la policía en unos minutos. Frente a la policía, declaró que lo hizo porque allí había gente que lo quería matar, que lo hizo por defensa. Se le hizo un test de droga y dio negativo. Obviamente está todo bajo investigación. Según datos preliminares, este sujeto tiene un problema psiquiátrico. Estuvo en tratamiento desde 2015 a 2020, pero por alguna razón desde 2020 hasta la actualidad había discontinuado el tratamiento. Algunos medios hablaban de esquizofrenia. No tenía antecedentes penales. Según cámaras de seguridad, este hombre había ido al mismo lugar el día anterior y aparentemente poco antes había comprado en un mercado 2 cuchillos. Él mismo dijo a la policía que tenía fobia social, que dejó la escuela en la secundaria y estaba trabajando de delivery. Por supuesto, el caso está abierto para la justicia. 4 de agosto, Taejon, un hombre de 20 y tantos años, entró a una escuela secundaria y logró evadir la seguridad diciendo que era un exalumno de la institución. Se dirigió a donde estaba un profesor de 49 años. Como estaba en clase, lo esperó. Cuando salió, el docente lo atacó sin escrúpulos. Había 900 estudiantes de secundaria en clase. Después del ataque, huyó. El profesor fue trasladado al hospital y está grave. La policía logró capturar al atacante luego de 2 horas y 17 minutos de búsqueda, a unos 7 a 8 kilómetros del lugar. Cuando la policía lo detuvo, se autocalificó como psicópata, dicen algunas fuentes, y habría dicho que lo hizo por recuerdos feos del pasado. Y contó que fue alumno de ese docente. El mismo día, 4 de agosto, en Seúl, en la terminal de bus de Gangnam, un hombre en sus 20 fue apresado por poseer un cuchillo tras la denuncia de los vecinos. Al parecer había tenido un intercambio con una persona. Pero el terror no termina aquí. Lo que está aumentando el miedo es que hubo más de 25 posteos en Internet que amenazan con cometer semejantes crímenes con detalles muy específicos. Mencionan lugares, muchos de estos son estaciones de metro y por supuesto la policía cibernética está en plena investigación. Ya hubo varios detenidos a quienes se le atribuye la autoría de estos mensajes. Las autoridades están en máxima alerta. Se desplegaron medidas de seguridad extraordinarias, tanto en lo físico como en lo virtual. La gente, ni hablemos, está aterrorizada ya que son actos indiscriminados que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Hasta se está hablando de si ha sido un challenge de las redes sociales. Bueno, por ahora todo es estupor, dudas y temor. La gente está pidiendo sanciones duras con respecto a las personas no solo que ya han cometido estos delitos, sino aquellas personas que, por cualquiera fuera la razón, está posteando esos mensajes de amenazas. La actualización es constante, Chinichingus, te voy a mantener al tanto. Mientras tanto, gracias por estar ahí. Y cuídate porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. Hasta la próxima. 다시 만나요.